sin duda, la más emotiva y amable de todo el proceso que lleva a presentar un libro de acuerdo con la editorial que lo publica. Ayer llegué a Barcelona a las 7:05 de la mañana y estuve todo el día allá. Y sabiendo que hoy venía a mi tierra, a Albacete, me planté y le dije a quien me acompañaba: si digo algo distinto en cuanto a su contenido en Albacete de lo que he dicho en Barcelona, me llamas, porque sentiré vergüenza de no haber dicho en Barcelona lo que digo en mi tierra. Y ayer en la emisora de la Generalitat, en Catalunya Radio, en TV3, la televisión pública de Cataluña, dije, y con la misma claridad que lo digo en el libro, que es rigurosamente cierto que Artur Mas le dijo a Zapatero: tú vete poniendo más dinero y yo voy quitando lo de nación. Oiga, cuando uno está dispuesto a cambiar sus valores nacionales por dinero, no habrá de extrañarse de que alguien crea que esos valores, por lo menos, se compran y se venden. Se lo dije allí y aún no me han desmentido. Yo he escrito un libro en el que he procurado no solamente que lo que digo sea cierto, sino no verme en el engorroso trámite tener que estar desmintiendo todos los días cosas que aquí he afirmado. Del primer libro no protestó nadie, 640 páginas. De este, hasta el momento, tampoco. Pero fijaos que yo lo que he hecho han sido 500 comprobaciones de lo que aquí se dice. Esa frase, ¿a quién se le ocurre empezar un libro diciendo que el presidente de la Generalitat ha dicho: tú vete poniendo más dinero y yo voy quitándolo de nación? No lo hubiera dicho si no tuviera el documento que prueba que Zapatero me lo ha trasladado, que es el que me lo ha dicho. Y además ha tenido la generosidad de mandármelo por email por si alguien protestaba, ¿no? Por tanto, si os decidís a leerlo, sabed que lo que cuento es la verdad y que además he procurado comprobarla porque me parece que es justo que no se ofrezca un producto en el que lo que se cuenta pueda ser falso, o segundo, que lo que se cuenta ya lo sepa todo el mundo. Yo os aseguro que la mayoría, la inmensa mayoría de lo que aquí cuento no lo sabe casi nadie. Hay aquí un periodista al que yo agradezco muy especialmente su presencia, porque ha venido adrede desde Madrid, y probablemente es el periodista, con perdón de Mariela, que se dedica a los temas de defensa, que más sabe de defensa de España, o por lo menos que más sabía, que es Miguel González. Miguel González es un periodista del País que se coló en todas partes donde no tenía que colarse. Y aprendió mucho más de lo que ya sabía, que no era poco. A mí me ayudó mucho y yo le doy las gracias por su presencia. Pero hoy tengo que dar las gracias muy especialmente a mi tío Enrique, al hermano de mi padre, que quiere acompañarme, y a mi familia, a mis primos, a mis tíos, a todos, a mi segunda familia, que es mi partido, que me acompaña. He dicho segunda, bueno, segunda o tercera, porque el orden aquí no altera el valor del producto. Es que la segunda familia es mi pueblo, y por tanto la gente de Salobre, que hoy habéis decidido hacer novillos y venir a verme, os lo agradezco. Que esté la mujer del alcalde y el hijo del alcalde, Paco, pues es algo que me llena de especial emoción. En fin, también saludo, y muy singularmente, a la familia de José Israel Ferrer, que es uno de los soldados que murió en el Yacolé. Y paso a haceros una introducción genérica, empezando, Mariela, por lo que me decías, Eurocopter. Es verdad que no lo he dicho en ningún otro sitio, pero aquí cuento cómo vino a verme un señor de Eurocopter, siendo yo ministro de Defensa, y era un tipo muy importante, tan importante que me llamó el rey y me dijo: recíbelo. No lo tenía en la agenda. Claro, el rey te pide que recibas, pues lógicamente el tal Gut fue recibido de manera inmediata.
Y el hombre me dio las gracias y me dijo, mire, hemos pensado que esta fábrica se va a instalar en Barcelona, porque nos ofrece Maragall unas instalaciones magníficas y unas ayudas muy sobresalientes. Yo dije, pues muy bien, encantado. Hombre, me aguanté el golpe y procuré que no se me notara. Y el tipo siguió hablando, pues no sabe usted lo que valoro, lo que usted ha hecho, que es encajar el golpe de que esta fábrica que usted quería que fuera para su provincia se vaya a Barcelona. Dije, no, mire, aquí en España los empresarios se instalan donde quieren. Claro, me debió ir viendo que la cara no era buena y cuando ya se iba a despedir, pues me dice, mire, he quedado a comer con su majestad el rey. Dije, pues no se retenga porque no le haga esperar al rey. Y cuando salía, digo, oiga, ¿y a quién le van a vender ustedes los helicópteros que hagan en Barcelona? Y dice, hombre, tenemos un preacuerdo con usted. Digo, bueno, pero es que los preacuerdos, ya comprende usted que no tienen por qué convertirse en acuerdos siempre. Nosotros compraremos, igual que usted pone la fábrica donde quiere, a quien nos ofrezca mejores condiciones. No, hombre, no, quiero explicarle, ¿no? Digo, no, mire, le está esperando el rey, váyase a comer con el rey. Se fue a comer con el rey, me llamó el rey a los 20 minutos. ¿Qué le has dicho a Gut? Bueno, pues nada, señor, que nosotros hacemos las cosas bien hechas y compramos a los que nos ofrecen los mejores productos, ¿no? Y lógicamente, y entonces, pues me dijo el rey, pero has pensado. Digo, no, yo espero que él reflexione. Él ya se dará cuenta de lo que ha hecho y yo también. Y terminó el rey diciéndome, bueno, son más listos mis ministros que mis amigos franceses. Y finalmente, claro, la fábrica se instaló en Albacete porque me dijo Zapatero, pero ¿tú crees que se puede instalar en algún otro sitio? Bueno, en fin, fue Zapatero el que lo resolvió. Así fue como se instaló aquí la fábrica de Eurocopter. Yo no nací especialmente reservado. Eso de que las paredes oyen, que decía Gracián, a mí me ha dado muchos disgustos porque normalmente hablo a veces más de lo que debo y buenos disgustos que me he llevado por decirlo. Pero también es verdad que es una manera de ser y a estas alturas yo no estoy tampoco en disposición de cambiar mucho a este respecto. Lo que también es verdad es que junto a esa manera de expresarme, pues tampoco nací hipócrita. Y entonces se me nota, soy mal jugador de póker. Si estoy diciendo una mentira, se me nota. Y por eso pues también procuro pues no decirlas, entre otras cosas porque se me nota. Y porque además administrar las mentiras exige una memoria magnífica. Porque el tío que va mintiendo tiene que acordarse de todas las mentiras que ha dicho. Y algunos mentirosos son muy desmemoriados. También salen aquí. Y algunos hemos cogido. Yo intento decir, bueno, es que es más cómodo decir la verdad, ¿no?, que decir las mentiras. Este no es un relato complaciente. Yo no he escrito un libro para que quien lo lea diga qué bien habla de mi Bono. Porque tampoco he escrito un libro para ajustarle las cuentas a nadie. Porque 10 años después de que los hechos hayan ocurrido, ya comprenderéis que no se trata de ajustar cuentas en heridas que ya están muchas cicatrizadas. Lo único que en este libro se puede ajustar algo a este concepto es lo referido al 11M, al Yacolep y al general Mena. En estos tres casos sí que hago revelaciones que no son conocidas y que me parece que los españoles tienen que conocer. Porque muchas veces en la política pensamos o piensan los políticos en activo que con un titular que cuelen a un periodista o que vendan a un periódico, porque hay titulares que se venden. Esto espero que me sepan perdonar los que los compran, no los denuncio ni nada, pero hay titulares que se compran de muchos modos. Ya sabemos cómo quería comprarlo de Nación Artur Mas. No nos extendamos en ello, pero además de los titulares de la política, hay la letra pequeña de la política. Yo he querido en este libro contar cómo se toman las decisiones y he buscado que nadie se aburra cuando lo lea. Hay gentes que creen que cuando se despacha con el rey lo que hay que hacer es ser especialmente complaciente con el jefe del Estado. Y yo aquí explico cómo la lealtad de un ministro no consiste en decirle sí, señor,
como dicen que al rey Sol le ocurría, que preguntaba qué hora es y le decían la que desee su majestad. Pues yo nunca le dije la hora que era porque le gustase a su majestad, le dije lo que me parecía. Y como tengo un buen concepto del rey y he sido leal, me he esforzado en ello, pues no me ha importado contar las veces que no estuve de acuerdo. Singularmente, uno de los acontecimientos que les aconsejo que lean es la discusión cuando el rey quería que no cesásemos al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y en su presencia, pues le dije, mire, señor, el ministro de Defensa que me suceda, pues ya, ¿cómo? Dices, es que yo ya no soy ministro de Defensa, porque si a los generales que vienen a ver al rey, el rey los mantiene, pues entonces el ministro de Defensa es un adorno. Y me dijo, ponte en pie. Yo, de mi pueblo, pues no estaba acostumbrado a que ningún rey me dijera ponte en pie de esa manera. Llevaba mes y medio de ministro y miré a Zapatero, que estaba presente, y como despidiendo, me dije, este es el fin, ¿no? ¿Qué me hará? Y el rey lo que me hizo fue darme un abrazo y me dijo, así me gustan los ministros de defensa, con lo cual dije, Alejandre, que era el general, no llega mañana, ¿no? Porque realmente, si tú piensas en lo que has de hacer, tienes obligación de decirlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hago. O, por ejemplo, yo cuento aquí algo que a algunos, pues quizá les llame la atención, a ver si alguien me corrige. Un día, Santiago Carrillo, en el Congreso de los Diputados, entró Anguita y nos dijo, yo no soy monárquico, dijo Carrillo, pero desde luego apoyo al rey. Dice, ¿os imagináis una república en que este que acaba de entrar fuera su presidente, Carrillo, de Anguita, que los dos eran del Partido Comunista? Nos quedamos blancos, los tres que está. Había un albaceteño allí, que por cierto es el que me lo ha escrito en un mail. Y le dije, pero hombre, Santiago, si es de tu partido. Dice, sí, pero es que a este personaje le he visto yo el carnet de la Falange cuando era joven. Lo he publicado y hasta el momento no ha habido tampoco rectificación. O, por ejemplo, como le decía el otro día a Zapatero, que se sonrió porque tiene buen talante, volvíamos de Roma, de una beatificación, y en el avión de Estado en el que venían las personalidades invitadas, venía la directora general de Asuntos Religiosos. Muy buena mujer, una mujer excelente, hija de Josefina Carabias, y me dice, Pepe, qué viaje más bueno hemos tenido, porque la verdad es que lo pasamos bien. Dice, pero yo tengo un problema. Digo, ¿qué te pasa? Directora general de Asuntos Religiosos, dice Pepe, no trago a los curas. Bueno, pues claro, ya le decía a Zapatero, así hicimos la política religiosa, ¿no? Pero también es verdad que, de contrario, hemos soportado algunos obispos que eran verdaderos pollinos. Es decir, y no he tenido dificultad en decirlo, aquel obispo de Mondoñedo, que escribía en el sentido de que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos si practican el sexo. Claro, es verdaderamente llamativo, obispos tan preocupados por el sexo y lo poquito que se preocupaban pues por el hambre en el mundo o la injusticia, y le mandé una carta un poco incendiaria. Es verdad que Mariela nos ha citado otro SMS que mandó Rouco, el cardenal Rouco. Yo no lo recibí. Aquí mi testimonio es porque me lo dijo Zapatero, ¿no? El día antes de las elecciones, el cardenal manda un telegrama y dice, o un SMS en el que dice, perdemos, vete a votar, pásalo. Pues, y me preguntó un periodista, ¿y usted qué conclusión saca? Digo, pues hombre, que el cardenal era un poco de derechas, ¿no? Lo cual no es que sea criticable, sencillamente pone de relieve cómo no es a veces políticamente correcto decir toda la verdad. Hay gentes que creen que las paredes no oyen y piensan que la historia ha de escribirse con los cuentos chinos de algunos titulares. Y este es un libro que viene a escribir en letra impresa la verdad también de las tomas de decisiones. Yo me voy a centrar, para dejaros que podáis preguntarme lo que os creáis oportuno, en los tres hechos más significativos. El 11M. Yo revelo
en este libro un hecho y publico un documento que está en la página 85, en el que le comunico a Zapatero, presidente del Gobierno, que 3 días antes del atentado del 11M, el Ministerio del Interior de España fue informado de que fue alertado de la peligrosidad y fanatismo de un terrorista, así como de su decisión de cometer un atentado en España, y se insistió al Ministerio del Interior en la fiabilidad de la información y en la gravedad de la amenaza. No un mes antes, 3 días antes del 11M. Por eso, amigos y amigas de Albacete, cuando el día 11 se produjo un atentado, toda España pudo pensar que era ETA, era lo normal. Yo desde luego lo pensé, y Felipe González, y tanta gente. Toda España pudo pensarlo, menos en el Ministerio del Interior. Tenían la obligación de saber, porque habían sido informados de esta información. Con lo cual, es llamativo las secuelas tóxicas que esto trajo. Aquel Partido Popular de entonces, ya digo, como Ángel Calamardo ha manifestado, que yo no igualo a todos los dirigentes del Partido Popular, y al final haré una referencia a esto. Pero en aquel momento, lo que se dijo de Zapatero, que se podrá tener una opinión u otra, pero de Zapatero dijo el Partido Popular ultra de entonces lo siguiente. Quizá algunos de ustedes o de vosotros lo recuerde. El general Pavía entró en el Congreso a caballo. Tejero entró en el Congreso con una pistola. Y Zapatero llegó a la Moncloa en un tren de cercanías. Querían quitar legitimidad a la victoria de Zapatero, de este modo tan tóxico. Con lo cual, el aprovechamiento del terrorismo llegó a inundar de toxicidad a la sociedad española. Aún estamos padeciendo aquellas secuelas. Y francamente, yo lo he querido poner de manifiesto para que cada palo aguante su vela. Yo estoy convencido que un sector del PP hasta estará arrepentido de haber consentido que aquellas especies se propalaran. No imagino, me consta que esto no lo piensan gentes como las que has citado, ni lo piensa Posadas, fíjense, ni lo piensa Rajoy, ni lo piensa Soraya, ni lo piensa el ministro del Interior, Jorge Fernández, o Ana Pastor. Otros, que no cito, no es que lo piensen, es que lo propalaron. Y esto hay que dejarlo también en claro. En segundo lugar, el Yacolep. A mí me tocó investigar la verdad en el Ministerio de una gran mentira. Porque en el asunto del Yacolep, recuerden, fue un avión que se estrelló en el monte Pilab de Turquía y murieron 62 soldados españoles. Y en ese asunto el gobierno hizo las cosas mal, y fíjense lo que digo, a sabiendas de que lo estaban haciendo mal, que es muy grave. No es lo mismo equivocarse que hacer las cosas mal a sabiendas. Me explico brevemente. En el libro es más detallado. Se contrató un avión, el Yacolep, por parte del gobierno español, que costó 149.000 euros el viaje. Eso fue lo que le costó a España. ¿Saben cuánto cobró la empresa propietaria del avión? 38.500. ¿Quién se quedó con los 100.000 restantes? No lo hemos podido averiguar. ¿Por qué? Porque en el procedimiento penal que se abrió se decretó la absolución de los imputados. Ese avión nunca debió volar, pero esto no lo dice un exministro de Defensa. Un perito de la empresa propietaria vino a España al juicio y lo dijo. Ese avión nunca debió haber salido a volar. Pero además hubo un comandante que murió, comandante Ripollés, mandó unas horas antes de subirse a aquel avión en el que moriría, un email. Ustedes imagínense, vosotros pensar que recibís este email
de un hermano, de un amigo, de un padre, en el que dice el comandante: me van a hacer subir a un avión que con solo ver las ruedas me da taquicardia. Ese mail existe. A las pocas horas se estrellaron y murieron. Eso ocurrió y fueron absueltos los encausados. Pero no bastó con esto, sino que, muertos los 62, había que enterrar el problema cuanto antes. Y entregaron a las familias los féretros con los nombres puestos de los restos mortales. En 30 casos eran falsos. Oiga, no es que se equivocaron en uno ni en dos, en 30 casos. Parece como si hubieran echado los restos con la falta de respeto que exigía el tratamiento de unos soldados que habían muerto en acto de servicio. Se les entregó y los familiares no se fiaron de que les estaban entregando los restos de sus familiares. Investigaron por su cuenta. El Ministerio, lo podéis ver en la página 131, por eso digo que lo hicieron a sabiendas, sacó una nota oficial en la que dicen: el Ministerio de Defensa rotundamente afirma que las identificaciones de los cadáveres son ciertas. Oiga, si se equivoca usted en uno o en dos, ha de admitirse el error. Cuando el error afecta a la mitad de los soldados muertos, entonces no puede ser así. Pero además, y esto es muy grave, el jefe del Estado Mayor de la Defensa me envió una carta, página 115, en la que dice que en el Estado Mayor se conocían las quejas de los soldados españoles por hacerles subir en aquellos aviones. Fíjense, esto es muy grave. Piensen, pónganse en la piel de un familiar, como están aquí ahora los familiares de José Israel Ferrer. Sabían que los aviones eran objeto de protesta. Un capitán noruego, Vindenes, protestó de ese avión que se estrelló y su gobierno noruego prohibió que se contratase ese avión, pero España siguió contratándolo. El general Félix Sanz Roldán me dice, además, que se sabía que los cadáveres no estaban bien identificados, pero se entregaron a las familias. Yo simplemente termino con una reflexión. Estoy convencido, y por eso les dedico el libro a los 62 soldados, que es una manera de homenajear sus vidas y de recordar su muerte y de denunciar y reprochar a aquellos que no hicieron justicia. Porque hubo un juicio y los jueces condenaron por mala identificación a los que los habían identificado mal. ¿Y saben qué ocurrió? Que el gobierno actual los indultó. Así es. Yo comprendo que la familia de José Israel Ferrer y todos, ayer estaban en Barcelona, el otro día estaban en Madrid, estén indignados porque han sido condenados e indultados. Yo termino con una pregunta a este asunto. Pensar por un momento si ese avión, en vez de estar cargado de soldados y de cabos y de sargentos, si hubiésemos sido 62 diputados. Estoy seguro que no les habrían indultado a los que resultaron culpables. Y luego dicen que el sistema está en crisis. Pero ¿cómo no va a estar el sistema en crisis si hay mucha gente que dice no se hace justicia? Dicen que Podemos crece. Yo no soy el defensor de Podemos, a mí Podemos me da miedo. Pero los costaleros de Podemos son los que van debajo del paso procesional haciendo que no se haga justicia. Y esto la gente lo sabe. Y ¿acaso decirlo es un improperio? Que me contradigan, porque es muy grave lo que digo, ¿eh? Lo que digo es justamente que sabían que hacían las cosas mal y a sabiendas las hicieron. Y me dijo la madre de un soldado muerto: mire, no solamente no se ha hecho justicia, sino que a los que les hicieron las cosas tan mal les han dado un premio político. No me refiero a nadie en concreto, pero algunos han sido premiados. Y por último, Estatuto de Cataluña. Tú vete poniendo más dinero, yo voy quitando lo de nación. El Estatuto de Cataluña se presentó en el Congreso de los Diputados
un día en el que yo le pedí al presidente Zapatero permiso para no asistir. Fui el único ministro que no asistió. Y me dijo, te equivocas, ¿por qué no vas? Le dije, presidente, en ese estatuto está el germen de la secesión y del independentismo. Estaba solo. Yo no quería hacer daño a mi partido, pero lo pensaba. Ha crecido el independentismo en Cataluña de una manera extraordinaria. Del 13% que querían ser independientes han pasado a casi el 48% según encuestas de la propia Generalitat. Yo nunca he considerado progresista ser separatista. Siempre incluso me habréis oído en mis actos públicos, en mis mítines, decir que el que quiere comer aparte normalmente es que quiere comer más. Pero por si acaso mi frase no estaba bien dicha, lo han explicado. Lo han explicado algunos separatistas catalanes y han dicho que pagan más impuestos que el resto de España. Y que pagar más impuestos, por tanto, tiene que dar más derechos. Y yo siempre he mantenido que esa es una posición obscena e insolidaria, desde luego impropia que la aplauda un socialista, porque si el que paga más impuestos tiene más derechos, ¿os imagináis que mañana se presente alguien en el hospital de Albacete con su declaración de la renta y diga, mire yo lo que pago de renta, y no como este desgraciado que está pagando la mitad que yo? A mí mejor pijama y mejor médico y mejores enfermeros. Diríamos, este no está para ir al quirófano, está para ir al psiquiatra. Pero ¿cómo se le ocurre por pagar más impuestos exigir mejor derechos? Pues igual podemos decir de los pueblos, ¿no pagarán más impuestos los que viven en la calle Ancha que los que viven en el Cerrico? ¿Y tienen más derechos los de la calle Ancha que los del Cerrico? Yo no estoy dispuesto a defenderlos. Cuando vayan al hospital, el mismo pijama y que los atiendan a todos igual. Si uno quiere irse a una clínica privada, que se vaya. Esto también. Yo no estoy en Podemos, que vayan donde quieran. Pero el que vaya al hospital público, el mismo pijama, el mismo médico y el mismo quirófano. ¿O alguien piensa que podemos decir, no, los de la calle Ancha, mejor tratados que los... Hombre, sería una obscenidad. Nadie se atrevería a decirlo. Bueno, pues en algunos sitios se han atrevido a decir que como pagan más impuestos, su balanza fiscal les debería consentir tener un nivel de servicios diferenciado. Como dijo el presidente Pujol, en un patriotismo catalán que entonces creíamos que era catalán, luego hemos sabido que no era tan catalán, pero era más andorrano que catalán, ¿no? Pero cuando decía que Cataluña no es Cuenca, siendo yo presidente, evidentemente que no es Cuenca, pero la intención en la que lo decía era bien clara. Pues mire, yo no estaba de acuerdo con que se pueda decir que España roba a Cataluña, porque España no roba a Cataluña. Miren, eso de hacerse las víctimas, hay gente que no lo ha dicho con claridad. Yo ayer en TV3 se lo dije a la periodista que me preguntaba, olvídense de que no son víctimas, hombre. Las víctimas del mundo son los pobres, vivan donde vivan, tengan el color de piel que tengan, le recen a Alá, le recen a Cristo, no le recen a nadie. Los desgraciados del planeta, las víctimas son los pobres. Esos son. Y no son los catalanes, ni los madrileños, ni los albaceteños. Porque entre los catalanes, los madrileños y los albaceteños los hay ricos, los hay pobres, los hay que tienen más, los hay que tienen menos. Por tanto, ese sentimiento en virtud del cual nuestra solidaridad se quiere limitar a unas fronteras es inaceptable. Así pensaba y así pienso. Y por eso no fui a la presentación de aquel estatuto. Y por eso dimití como ministro de Defensa. Porque en una reunión, y con esto acabo, en una reunión que tuvimos en la Embajada de Portugal, que es importante esa reunión, estaban los reyes, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Estaba el presidente de Portugal, Sampaio, estaba Pujol, estaba Maragall, estaba Ibarra, estaba Gallardón, estaba Moratinos, estaba el embajador. Y en un momento determinado nos dijo Maragall, en Cataluña no podemos comprar a cada niño un ordenador como ha hecho Ibarra en Extremadura. Ibarra, que podrá estarse de acuerdo con él o no, pero que siempre anduvo firme en sus posiciones, le dijo, hombre,
si en vez de quedaros con el 3% de las obras públicas y con tanta embajadita en el exterior, les dijo, comprarais ordenadores a los niños, seguro que os sobraba. Y Pujol dijo, ¿cómo? ¿El 3%? ¿Quién le ha dicho a usted eso, señor Ibarra? Ibarra le dijo, el señor Maragall antes de que entrase usted. Y ahí se acabó la discusión, porque empezaron a moverse, pero allí se quedó esa verdad. Luego supimos que no era el 3%, que Carod Rovira dijo que era el 5%. Oiga, un poco de rigor, porque la verdad se puede decir en Barcelona, en Albacete y en cualquier sitio. Y yo he querido contar la verdad. Ayer me decían, es que usted quiere al Estado. Digo, ¿yo qué voy a querer al Estado? Yo quiero a mi país. Una nación es una comunidad de sentimientos. Y claro que me siento español. ¿O acaso voy a pedir perdón por sentirme? Ahora, eso de querer al Estado, el Estado, ¿pero quién puede querer a un gobierno civil o a la audiencia provincial? Podrás tener relación de afecto con su presidente o con su ujier, pero no se quiere a las instituciones. Solamente un trastornado puede decir mañana que está enamorado del Banco de España. No tiene cabida. La nación es una comunidad de sentimientos. Y esa comunidad de sentimientos, a mí me parece que es progresista y moderna cuanto más fuerte es. Cataluña y España pueden más juntas, y separadas será mucho peor. El general Mena sabía lo que yo pensaba. Era el capitán general de Cataluña y pensó, bueno, como el ministro piensa de este modo, yo voy a lanzar me voy a cantar 40 en espadas, bueno, o en bastos, y voy a arrear contra el Estatuto de Cataluña. Y lo hizo. Y ese mismo día fue citado, y al día siguiente fue el primer teniente general desde la guerra civil al que cesé y arresté. Porque una cosa es que a mí no me guste el Estatuto de Autonomía y otra que el ministro de Defensa consienta que un militar juzgue una ley aprobada por el Parlamento. Ese derecho no lo tienen los militares, porque la Constitución no se lo permite. Y fue arrestado. Por eso tengo la fuerza de decir que en defensa de la ley y de la Constitución hicimos lo que para muchos era sorprendente, como se ha dicho por parte de Mariela. Tuvimos que poner el oído, con el permiso, lógicamente, del Tribunal Supremo, para ver qué decían todos estos salvapatrias que querían salvarnos otra vez. Y ya estaba bien de salvamentos, que España se salva sola. Y se salva con la ley, no con los pronunciamientos. Porque os imagináis, yo no tuve miedo de un golpe de Estado, no. A mí lo único, un ruido de sables, no. A mí el único miedo que me daba era que unos cuantos generales se pronunciaran en contra de una ley y que el mundo entero dijera, ya está España otra vez con líos. ¿Os imagináis el desprestigio? Ese día publicó el Financial Times un artículo que se llama Rehén de Cataluña. ¿Y sabéis qué decía? Decía, es más peligrosa la posición del Partido Popular apoyando al general Mena que el independentismo catalán. Porque ¿sabéis qué ocurrió ese día? Que un sector del Partido Popular, un sector ultraderechista, un sector no democrático, que también existe en el Partido Popular, dijo las siguientes cosas. Las leo literalmente. La culpa de lo de Mena es de Bono. Bueno, eso es normal. Quien se había querellado contra mí 16 veces, normal que pensaran también. Otro, nada hay reprochable en las palabras de Mena, todo lo contrario. Otro dirigente del PP. No deja de ser inevitable que se produzcan estas declaraciones. Otro. Su gesto, dijo otro dirigente del Partido Popular, me ha parecido. ¿Qué le pareció el gesto del Partido Popular a un dirigente, el gesto de Mena a un dirigente del PP? Admirable. Pocos miembros de un partido político son capaces de afirmar, creyéndoselo y con rotundidad y cerca de unas elecciones, que es necesario entenderse, que hay que llegar a acuerdos, que hay que escuchar a aquel que no piensa como nosotros,
porque puede tener razón. Que no ha nacido el que valga más que otro, porque todos valemos más o menos lo mismo. Y que yo, que en este libro he sido duro y claro con un sector del Partido Popular, tengo que deciros que sería erróneo confundir a todos los dirigentes del Partido Popular. No es lo mismo. Estos ultras que he citado, que por ejemplo, aunque sea políticamente incorrecto, que Rajoy, o que Ana Pastor, o que Soria, o que Posadas, pero no admitirlo es un disparate. Y tenemos que intentar llegar a acuerdos todos. Y cuando digo todos, no excluyo a nadie, por cierto. Solo faltaría que a estas alturas de mi vida me dijeran con quién tengo que cenar. Ceno con quien quiero. Entre otras cosas, porque tengo una seguridad, ¿sabéis cuál? Que cuando me apunté a este partido en 1969 no sabía que Dios me daría vida bastante para estar tantos años dando la lata dentro del Partido Socialista y que, si Dios quiere, me moriré con el carnet del PSOE en el bolsillo. Pero eso no me impide decir y pensar que toda la gente buena no está en el PSOE, ¿eh? Hay gente buena por todas partes. Y que defender lo que uno piensa no debe conllevar unificar a todos por el carné que tienen. Y yo no lo he hecho. Por eso, estos radicales del Yacolev, estos ultras que apoyaban a Mena, debemos apartarlos, no ya por el bien del PSOE ni del PP, sino por el bien en conjunto de la convivencia nacional. Yo me comprometí a una cosa y tengo que cumplirla. En la anterior presentación de este libro en Toledo me equivoqué, dije una cosa que no pensaba y tengo que rectificarla. Se lo dije así a la presidenta del Comité de Empresa de la Televisión de Castilla-La Mancha. Y le dije, cuando vaya a Albacete, rectifico. Y le mandé este SMS. En todo caso, lo que he dicho respecto al cierre de la televisión de Castilla-La Mancha no corresponde a lo que pienso. Me equivoqué al expresarme. Además, mis palabras podrían ser utilizadas contra los trabajadores que de manera ejemplar están reclamando una política informativa más objetiva en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Más que cerrar la televisión pública de Castilla-La Mancha, lo que debe eliminarse es el uso partidista de la misma. Eso es lo que quise y debí decir, pero no acerté. Y cuando uno yerra, lo mejor que debe hacer es rectificar y disculparse. Y así lo hago. Pues así lo hago. Pese a el dolor de esta desgracia tan inesperada, tan injusta, el viaje en avión es probablemente el más seguro. Lo que ocurre es que es muy noticioso un accidente de esta naturaleza y comprendo que produzca emociones similares a las que se contienen en la pregunta, pero es bastante más peligroso desde mi punto de vista viajar en coche que viajar en avión. Y pues una desgracia, ya digo que comprendo que puede extraerse ese tipo de conclusiones. A mí particularmente, claro, desafiar la gravedad al ser humano siempre le ha supuesto una cierta emoción especial. Parece que estamos más seguros cuando subimos en el coche, pero estamos mucho más en riesgo y en peligro viajando en coche que viajando en avión. Hablando de riesgos y de peligros, gran parte de su relato versaba sobre el Yak 42, como afirma en su libro Pregunta Antonio Redondo y José Israel Ferrer. En defensa sabían que los aviones no reunían las condiciones para volar y los jueces también tenían esa información contrastada. ¿Por qué cree usted, entonces, le preguntan, que se ha archivado el caso de la contratación de esos aviones incluso en Estrasburgo? Y también preguntan, ¿cree usted que la justicia está politizada y a las órdenes del partido en el gobierno? Vamos a empezar por el orden en que planteaba las preguntas. Yo publico en la página 115 una nota informativa firmada por el general Félix Sanz Roldán, actual secretario director del Centro Nacional de Inteligencia y entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y me dice, ambos generales afirmaron
que habían cursado en fechas próximas a su elaboración, del informe de las quejas, al Estado Mayor de la Defensa y casi con toda seguridad al ministro ese informe. A la pregunta, ¿usted cree que conocían las quejas? Sí. No es que lo creo, lo sé y lo demuestro. Pero además en la página 114 me dijo el general Félix Sanz que él sabe que las quejas eran conocidas en el ministerio y por el ministro, dice. Y esto es así, dice, porque yo tengo los resguardos del FAS en Vitruvio. Lo sabían, no les hicieron caso. Es verdad que nadie quiere que pase una desgracia de esa naturaleza. Yo de esto no culpo a nadie. Lo que sí digo es que fueron negligentes. ¿Por qué no se les condenó? Yo no puedo hacer, porque sería contrario no ya a mis convicciones, sino a lo que pienso. Los jueces en España, en una mayoría superlativa, es probablemente una de las corporaciones más dignas de ser elogiadas. Es gente buena, gente preparada, gente honesta, gente que manejando todos los días la materia sensible de la ley, hacen justicia. Y por tanto yo no puedo admitir y tengo que rotundamente, aunque la pregunta me la hace una persona para mí tan cercana en el afecto porque es familia de quien allí murió, yo tengo que decir que creo que la inmensa mayoría de los jueces son personas decentes, gente honesta, que hacen, pues como mejor pueden, su labor de justicia. ¿Que se equivocan? Hombre, claro, se equivoca el dentista y a veces saca la muela que no es, pues lo que pasa es, claro, es que en el dentista, pues tú le dices al vecino, no vayas a este que me sacó la muela que no era. Y en los jueces no se puede elegir juez, pero bueno, son sistemas distintos, ya digo, creo. Ahora, que hay jueces que puedan ser malos jueces o jueces prevaricadores, hombre, claro. Como hay sacerdotes que no son dignos de su ministerio y como hay personas que no merecen ser tachadas más que de indecentes, claro que los hay. Que se pueden poner ejemplos, por supuesto. Que algunos son notorios y notables, sí. Pero lo mismo que antes decíamos del accidente de avión, oiga, pero aunque se haya producido un terrible accidente que nos conmueve a todos, sigue siendo más seguro viajar en avión que viajar en coche. Y no se puede tildar a todos los jueces de lo que hayan hecho algunos. Que algunos, en su vocación de ascender, pues puedan perder una orientación de justicia, puede darse el caso. Pero eso ocurre como en todas las cuestiones humanas. Los jueces no son divinos, son humanos. Y por tanto pueden también cometer errores. Ahora, el indulto que se dio a los condenados en el caso Yacolev no es culpa de los jueces, porque los jueces les condenaron. Quien les indultó fue el gobierno. Y aquí sí que creo que no hubo error. Hubo el deseo de indultar a gentes que probablemente silenciaron algunas cosas que podrían quizás saber de por qué se identificó tan rápidamente y tan mal los cadáveres de aquellos 62 militares que habían muerto. No sé cuál fue la razón definitiva del indulto, pero no me gusta, no me gusta. Ojalá y pudiera investigarla y saberla. No me gusta lo que intuyo. Vamos a seguir la línea de la justicia porque quieren saber también nuestros invitados. Ayer Esperanza Aguirre, precisamente en la cadena SER con Pepa Bueno, decía que alguien en el Partido Popular debería asumir responsabilidades por el caso Gürtel. ¿Qué le parecen estas palabras, viniendo de quién vienen? Bueno, no siempre tiene que mentir Esperanza Aguirre. Y esta es una afirmación muy puesta en razón. Por tanto, que hay que exigir responsabilidades del caso Gürtel e incluso, yo añadiría, y ella puede ayudar a desvelar todo lo que en su entorno ha tenido que ver con estos casos, porque el consejero López Viejo no era consejero de nadie que no fuera ella, ¿no? Y Granados, que está preso,
vamos, mejor dicho, está en la cárcel por un montón de delitos. Ese desvergonzado era su segundo y era el secretario general de su partido. Incluso, bueno, yo creo que en el caso de Esperanza Aguirre, ella, recuerdo de una manera singular cómo cuando yo fui a una manifestación en contra de ETA, que se convirtió en una manifestación en contra de Zapatero, ocurrió algo verdaderamente llamativo, pero ella siempre tiene una capacidad de hacer titulares como si el mundo entero fuera malo y ella fuera la buena. Pero hay que, por ejemplo, si a mí me preguntaran, cuando se fue huyendo de los policías o de los agentes de movilidad de Madrid tirando la moto, que aquellas criaturas ni siquiera tuvieron tiempo, si hubieran querido hacerle un examen de alcohol en sangre, no digo, pero ni siquiera tuvieron tiempo porque escapó y se fue. En ningún país de Europa, decía Gabilondo el otro día, una persona que huye de la autoridad de ese modo podría presentarse a nada, pero aquí se presenta. Y en aquella manifestación me intentaron agredir con una barra, lo vio toda España, menos mal, porque si no dirían que es mentira. Me insultaron, están los insultos vistos. Ocurrió una tremenda desgracia. La tremenda desgracia es que los policías, esto me gusta mucho que lo escuchéis, los policías que fueron a detener a quienes creían que nos habían agredido o insultado, fueron 3. Y la Audiencia de Madrid les condenó a esos 3 policías por detención ilegal, por falsedad. Les arrestó, vamos, les condenó. ¿Saben a qué? A 5 años de cárcel. No me equivoco, 5 años de cárcel la audiencia. Bien. Se desesperaron. ¿Cómo no? La esposa del comisario Ruiz, debo bajar el tono, se suicidó desesperada. El Tribunal Supremo, y aquí pongo en valor la justicia, casó la sentencia, anuló la sentencia, absolvió y elogió a los policías. Y el comisario Ruiz me mandó una carta que dice: señor Bono, los policías que actuamos contra los que le agredieron en aquella manifestación fuimos condenados por la Audiencia de Madrid, en mi caso a 5 años de prisión y a 10 de inhabilitación especial. Los jueces que nos condenaron, Miguel Hidalgo, Rosa Esperanza Rebollo y Rafael Espejo Saavedra, posteriormente la sentencia de ellos fue casada y anulada por el Tribunal Supremo por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de formas. Pero la justicia llegó tarde, por lo menos para mí, esposa, que atormentada y desesperada por tanta injusticia, acabó perdiendo la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque Esperanza Aguirre entonces dijo: Bono miente, y le anima a pedir perdón por ofender a los madrileños. Pues ahí está. Ella estaba en la manifestación, Gallardón también. A Gallardón y a mí nos insultaron. A ella la aplaudieron. Esas son las diferencias. Desde luego, cuando he citado la lista de gentes del PP, que me parecen personas que no están instaladas en posiciones radicales, a ella no la he metido. Y de una candidata que se presenta a otra recién refrendada en las urnas, que en este caso le toca bastante más de cerca. ¿Quieren saber qué debe hacer Susana Díaz con los pactos? ¿Con quién debería pactar? Hoy mismo sigue su ronda de contactos. Mire, solamente un insensato como yo se atrevería a darle un consejo a Susana Díaz. Que haga lo que quiera, porque lo está haciendo todo divinamente. Yo no puedo darle más que ánimos y felicitaciones. Ella sabe mucho más que yo lo que tiene que hacer. La última vez que le pudimos escuchar en Toledo, yo estaba presente y le escuché decir que no descartaba incluso un parlamento cuatripartito en Castilla-La Mancha. Pues le preguntan precisamente qué cortes espera en Castilla-La Mancha después de las elecciones. ¿Qué va a pasar? Yo soy exministro, expresidente, pero no adivino. Pero profeta, ¿no? Yo lo que yo quiero, ¿no? Es que gobierne Emiliano García Paje, ¿no? Y yo, pues, todo lo que él me pida, pues yo lo haré por ayudarle, ¿no? Y
porque creo que es lo mejor para Castilla-La Mancha. ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues yo creo que va a ganar y que va a gobernar. Y por lo demás, tengo la impresión a estas alturas que en esta región se produce un fenómeno que quizá se da solamente en otra, quizá en Madrid, y es que por las circunstancias especiales, no personales, en lo personal ni entro ni quiero entrar por el momento, aunque en mi vida personal sí han entrado. Yo he recibido, déjenme que se lo diga, como acusación de una dirigente del PP, que mi hija Sofía, como ya tiene 14 años, puedo decirlo en público, adoptada, en realidad era hija de mi hija mayor Amelia, pero que lo habíamos ocultado como si para mí fuera una deshonra que mi hija hubiera tenido una hija no casada. Pues hasta ahí hemos llegado. Bueno, y más cosas que podría decir, pero no voy a entrar en lo personal, aunque como ve, motivos tendría. Pero bueno. Le ha citado... No, pero desde un punto de vista institucional aquí se da una circunstancia, y es que la actual presidenta es también secretaria general del Partido Popular, y entonces podría darse la circunstancia de que si no obtiene la mayoría absoluta, como yo pienso, creo y espero, se podría dar la circunstancia de que, no tanto por su condición personal, que ya he dicho, dejo a un lado, y además no fue ella la que dijo lo de mi hija, pero dejo al margen toda referencia personal, dejo al margen toda referencia institucional como presidenta, pero por ser secretaria general del PP, yo creo que si perdiera la mayoría absoluta, probablemente concitaría una unidad considerable respecto de que no fuera la presidenta. Eso es lo que yo pienso que podría ocurrir en partidos a los que no pertenezco. Pero es por lo que oigo y escucho. Es decir, quizá en pocos lugares de España se conciliaría una opinión tan clara en contra de ¿quién? ¿De la presidenta? No, de la dirigente del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Le ha citado antes a Emiliano García Paje. No sé si quieren saber también si se va a implicar usted en su campaña de forma personal. No sé si se lo ha pedido o si usted se lo ha ofrecido, de hecho. Mire, yo cuando dejé de ser presidente de Castilla-La Mancha me nombró el presidente Zapatero ministro y yo tenía tantas cosas que hacer que estuve absolutamente al margen de la vida institucional y cotidiana. Yo creo que he ido al Palacio de Fuensalida desde que dejé de ser presidente, yo creo que he ido 2 veces. Dudo si 1 o 2, pero 2 veces. Bien. Esto pone de manifiesto que no quiero entrar en ningún ámbito que pueda ser interpretado como contrario a la lealtad que debo a mi tierra. Por haber sido presidente de esta tierra 21 años, por habernos votado en aquella época tanta gente, incluso de los que habitualmente no votaban al Partido Socialista, yo me siento obligado. De la presidenta Cospedal ni he dicho ni diré media palabra en su contra. Estas consideraciones que he hecho, he cuidado bien de decir lo que he dicho, para que nadie pueda interpretar que el expresidente José Bono quiere actuar en contra de lo que institucionalmente debe estar preservado. Desde el punto de vista electoral y partidista, si me pide Emiliano García Paje que participe en un mitin, pues ¿cómo no voy a defender a mi partido? Claro que sí, pero espero tener el suficiente entendimiento como para que mis palabras sean de convencimiento para que la gente vote a Emiliano García Paje y no sean de oprobio, de insulto o de calumnia hacia nadie, aunque las he soportado. Vuelvo a repetir que yo me sonrío, pero yo he recibido 17 querellas y denuncias que, por cierto, el Tribunal Supremo mandó al mismo sitio que la sentencia del comisario Ruiz, que había sido condenado, y de lo cual me alegro mucho, claro. Los psicofantes que llamo, los aleves psicofantes, que ya me pregunto, ¿y qué es eso? Psicofantes eran los que se dedicaban al desprestigio y al deshonor en la Grecia clásica, ¿no? Y aleves es porque eran alevosos, eran con mala fe. Hablaba Mariela en su presentación y también lo hace usted de Eurocopter. Pues quiere saber, Miguel,
Si defendió Cospedal Eurocopter para Albacete. Uniendo... en mi pueblo había una persona que no sabía leer ni escribir, en aquella época muchos, y le escribió su hijo una carta y la pobre mujer iba a que se la leyeran los que sabían, pero iba a una casa y no estaba la que sabía leer, iba a otra tampoco, y ya encontró a una, a la Aurora. Le dijo, ¿me puedes leer la carta de mi Pepe? Dice, mira, que tampoco sabía leer mucho, dice, juntando las les con las las, tu Pepe quiere tocino. Bueno, pues juntando las les con las las, lo que me están preguntando es que me meta con la Cospedal por lo que pudo hacer cuando era consejera de Transportes. Pues no lo voy a hacer. Queda claro. Le pregunta José Luis Mena, dice, te profesas cristiano, hace referencia a cardenales. ¿Cuál fue tu relación con la Iglesia? Y por añadidura, danos un juicio sobre la Iglesia actual y sobre el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, lo mejor que puedo hacer es contaros lo que me pasó el verano, este pasado, no, el otro, estando en el pueblo, jugando al mus, en la plaza, se acercó una persona y me dijo, Pepe, te ha escrito el Papa. Bueno, claro, me ha escrito el Papa, pensé que no sabía lo que decía. Me entrega una carta, la miro por detrás, Città del Vaticano, escrito a mano, Francesco. Bueno, no podía dar crédito. Abro la carta y era una carta del Papa, escrita de su puño y letra, que por supuesto tengo enmarcada y puesta por delante y por detrás para que se pueda leer, impresionante, en fin, es de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida, ¿no? Impresionante. Yo creo que este es un papa que está haciendo, pues por el sentimiento evangélico, más que muchos de sus antecesores juntos, y que está trayendo al sentimiento cristiano a muchas gentes que antes miraban con recelo. Un hombre que está traspasando todas las reglas, en fin, no puedo hablar sino lo mejor de él. Respecto de mi relación con la Iglesia, pues viene de muy atrás, ¿no? Yo nací en una familia cristiana, ¿no? y me llevaron a estudiar a un colegio religioso, y siempre he sentido pues un gran respeto y he alimentado una fe que era la de mis padres. Tuve un paréntesis de fe y de incredulidad durante un tiempo que cuento en el primer libro, y debo decir algo que puede sonar muy llamativo, pero mi relación con el cardenal de Toledo, don Marcelo, me hizo revivir aquellas brasas de fe, y estoy muy contento de poderlo proclamar sin tampoco presumir, lo cual no me hace comulgar ni todos los días ni siempre con ruedas de molino. En una ocasión un obispo de Madrid, auxiliar del cardenal Rouco, Martínez Camino, me amenazó con la excomunión por votar la ley del aborto, y yo le dije delante del rey en una inauguración de la Gran Vía, le dije, mire, yo he votado esta ley porque creo que se disminuye el número de abortos con esta ley respecto de la anterior. Ahora, ¿ustedes por qué se manifiestan en contra del gobierno de Zapatero que hace esta ley y no dicen nada del Partido Popular, que por cierto ha mantenido la misma ley? ¿Qué les molesta más, la ley o que la haya hecho un gobierno socialista? Y es que, claro, yo comprendo que quien mandaba un SMS, perdemos, vete a votar, pásalo, pues está más cerca del PP que de nosotros. ¿Es humano? Sí, pero a lo mejor no es bueno desde el punto de vista de la jerarquía. La jerarquía puede ser de derechas o de izquierdas, pero no creo que, y sobre todo después de lo que dijo el Papa Francisco, dice, yo nunca he sido de derechas, porque ya comprendo que le admitieran la renuncia a Rouco, ¿no? Porque había alguna contradicción en ese ámbito, ¿no? Y le dije a aquel obispo que me anunciaba la excomunión, dije, mire, pues yo he votado de esta manera. Usted no tiene por qué interpretar, me dijo, las Escrituras. Dije, mire, señor obispo, a mí mi madre me enseñó, cuando me explicaba el catecismo, que ser cristiano era intentar seguir a Cristo, no a Martínez Camino, y a usted no lo pienso seguir.
No sé si es asiduo a las redes sociales, si las sigue, si no, pero Rosa María Cortés quiere saber qué haría usted, si tuviese algún cargo en el gobierno, para que las redes sociales, para que en ellas no se pudiera hablar deliberadamente e insultar o con mensajes obscenos. ¿Qué opinión le merece este asunto? Esta mañana he hablado con el ministro del Interior, vamos, le he mandado un SMS para pedirle algo que ya él había hecho. Esto lo digo en honor de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Yo le he mandado un mensaje en el que le decía: hola Jorge, buenos días, ¿por qué no ordenáis la detención de quien ha dicho no hay que preocuparse por los muertos de los Alpes? No son personas, son catalanes. Y me ha contestado: esa orden ya la hemos dado y mírate La Vanguardia de hoy, donde podrás comprobarlo. Pues lo que pienso es que sinvergüenzas hay en todas partes y gente deshonesta y que deberían estar en prisión. Eso es lo que pienso. Y vamos a ir ya terminando. Voy a unar dos de las últimas cuestiones que nos quedan, volviendo precisamente al motivo que hoy nos ha convocado aquí en Albacete, la presentación de su libro. Quieren saber por qué dimitió siendo ministro de Defensa y también cuál es su mejor recuerdo como ministro. ¿Por qué dimití? Pues está claro, el Estatuto de Cataluña, yo le dije a Maragall que no se iba a publicar siendo yo ministro. Y él me dijo: ¿tanta fuerza te crees que tienes como para impedir que se publique el Estatuto? Dije: no, yo no tengo fuerza ninguna para impedir que se publique, pero tengo la necesaria para haber dimitido antes de que se publique. Y fue lo que hice. Creo que se publicó en agosto y yo me fui en abril. Y el momento más... El mejor recuerdo que guarda siendo ministro. Bueno, muchos, pero es que se agolpan muchos recuerdos en el sentimiento, pero están algunos de ellos pues relacionados... En el final de mi actividad como ministro, yo recibí el día en que me fui como ministro unas cuantas llamadas y pues sorprendidos de que me marchaba porque no se supo, y algunas de ellas pues eran de dirigentes de mi partido y otros eran dirigentes del PP y otros eran jerarcas de la Iglesia y otros eran mis hijos. Y me agradó que en un momento para mí emotivo, en el que pensaba que me retiraba definitivamente de la vida política, pues gentes a las que quería, de distintas maneras de pensar y de creer, estaban conmigo y me lo mostraron de una manera muy, muy evidente. Llegué al ministerio y me hicieron lo que llaman pasillo, ¿no? Y en el pasillo de la planta cuarta, los militares, sin la gorra puesta, estaban firmes, lo que nunca habían hecho, los ayudantes y todo el personal civil, como si fuesen militares casi, en una fila perfecta, y me dieron un aplauso que me hizo llorar. Claro, a un ministro de Defensa, despedirlo así tiene su emoción, sobre todo cuando mi antecesor me dijo, en presencia de Paco Pardo, cuando me entregó la cartera: no te fíes de estos, todos son... Y lo que dijo no lo voy a repetir. Pues quiero despedir este foro Ser Castilla-La Mancha precisamente diciéndole, José Bono, que es profeta en su tierra, que la gente le quiere mucho, por lo que podemos leer también en alguna tarjeta. Le dicen: la política te necesita, y nosotros también. Un abrazo. Le queremos agradecer especialmente que haya aceptado nuestra invitación, que haya estado con nosotros en este foro Ser Castilla-La Mancha. Un placer, como siempre, escucharle, y agradecerles a ustedes también su presencia, al Hotel Europa por acogernos tan maravillosamente bien esta mañana, también al Grupo Eulen, y recordarles que a las 6:30 de la tarde en el Corte Inglés van a tener ocasión todos ustedes, aquellos que lo deseen, de poder llevarse el libro de José Bono, firmado por él mismo, al que de nuevo le reitero mi agradecimiento. Yo te agradezco y déjame, sinceramente, os agradezco mucho vuestra presencia, pero dejadme que os diga que el que está en deuda con esta tierra soy yo. La última vez que me presenté, los castellano-manchegos dieron al Partido Socialista el 58,5% de los votos. Y el último presupuesto que liquidamos se liquidó
con superávit. Y esto no es un mérito de quien habla. Yo tengo la vanidad curada. He sido el ministro 427. No caben aquí todos los ministros que hemos sido, como para darse importancia. Yo siempre llevaré como lo más importante que me ha pasado en política, que en secreto, sin que nos hagan fotos, sin que se sepa, el 58,2% de los ciudadanos, después de 20 años, que ya estarían de mí hasta el moño, de los errores cometidos, que no serían pocos, en secreto dijeron que siga. Esto me lo pienso llevar, y junto con el recuerdo de mis padres y de mis hijos, espero que sean mis últimos sentimientos cuando deje esta vida. Muchas gracias, José Bono. Gracias a todos.